Bien, adelante entonces. Entender que todas las profecías de las culturas iniciáticas nos advierten de que este tiempo tenemos una oportunidad única en la historia de la humanidad, ya es algo suficientemente fuerte en sí mismo. Es decir, estamos hablando de un cambio de era que todas las culturas iniciáticas, todas las culturas que tuvieron tradición de una enseñanza que intentaba generar realidad conectando el mundo material desde el mundo espiritual, todas esas enseñanzas se encargaron de dejar mapas, mitos, leyendas, enseñanzas explícitas, todas apuntando a este tiempo. O sea, esto es monumental, esto es genial. Yo he tenido el honor de viajar a los lugares del mundo que sea necesario y puedo decir que si vas a Egipto te encuentras con el zodíaco de Dendera. El zodíaco de Dendera tiene específicamente ubicado como el pasaje más difícil de todas las eras, este pasaje de era. Te vas a Sumeria, bueno, ahora está en el Museo del Louvre, pero te vas a Sumeria, la roca de Naram-Sin habla de este cambio de era. Las rocas Hopi en el medio del desierto de Nuevo México habla de este cambio de era. Así lo he encontrado en todo el mundo. De ningún otro cambio de era hay tanta información y tanta advertencia como de este. Yo no exagero si digo que lo que estas profecías nos advierten ubica que este cambio de era es mucho más difícil que el que tuvo que lograr Cristo 2000 años atrás o que el que le tocó a cualquier otro de la historia de la humanidad. Es más, hay específicas enseñanzas que dicen que ellos nos prepararon para este cambio de era, porque nunca la humanidad tuvo tanto plasma como va a tener ahora, con el que comprometerse en generar realidad propia. Ahí es donde nuestra divinidad es llamada a escena y donde entonces, bueno, con todo lo que pude investigar, primero leyendo tantos años, tantas horas por día y después viajando tantos años que continúo todavía haciéndolo, ir a ver qué nos enseñaron los que generaron eso que antes estaba en cuentagotas, en mínimas gotitas, esos pocos momentos de invasión de plasma a la humanidad, y lo poco que podían hacer y que sabían hacer, y que lo nombraban con los nombres de su cultura, prana, maná, ki, éter para los griegos, lo poco que sabían hacer y que pudieron hacer, produjo cambios espléndidos, al menos en su radio de acción. Solo que ahora el cambio tiene que ser de la humanidad. Saber que necesitamos la raíz cuadrada del 1%, y eso nos da redondamente un número de, hablando en números redondos, 8.000 personas, que le podamos, y me incluyo porque yo de esto hago un compromiso personal, que le podamos mostrar al mundo que generamos realidad propia, da la punta de ingreso, poner la punta del pie en la nueva era para generarle a la humanidad lo que muchas profecías nombran como el faro. En medio de la tiniebla del océano, ver dónde está el faro. ¿Cuál es el problema? El problema principal no es que la gente no conoce el nuevo paradigma, que no es otra cosa que la unión de ambos hemisferios cerebrales. Para eso se necesitaron bueno, hablemos en números redondos, 500 años de ciencia, activándonos el hemisferio izquierdo, pero que ahora el hemisferio izquierdo no nos siga sepultando al hemisferio derecho, como la ciencia trató de hacerlo con lo que llamamos hoy magia. Y que tampoco la magia nos transforme en New Age, que no hace falta pensar, no nos sobra mitad de cerebro. No hay un error de diseño del universo de que nos sobre alguno de los dos hemisferios. Lo verdaderamente revolucionario, lo distinto, es que el humano efectivamente genere una realidad que le exige cada vez un estado de conciencia famosamente expandido, pero que es la sincronización de elementos de hemisferios cerebrales. La palabra sincronización en esto, bueno, la puso de moda Jung, pero no la inventó Jung, la palabra sincronización es clave, porque precisamente hay un efecto, hay un fenómeno que se produce en la vida cotidiana que tiene la clave del cambio de era. Y ese fenómeno es el que hoy se llama, en términos, insisto, que reflotó Jung, pero que son términos muy anteriores, vienen de los griegos, sincronicidad. Sincronicidad nombra las dos cosas. Nombra lo que ocurre en nuestro cerebro, se sincronizan los hemisferios cerebrales, y nombra lo que ocurre afuera
cuando en nuestro cerebro se produce esa sincronicidad. Es un puente entre adentro y afuera, así como es un puente entre eras. Sincronicidad es la manera en que se trata de nombrar el fenómeno que se evita nombrarlo con la otra palabra. Una palabra temida, llena de prejuicios, que aún hoy, yo me la paso mostrando videos de los cuánticos hablando de este tema, los cuánticos todavía, hasta los cuánticos que son la vanguardia de la ciencia, intentan evitar usar. La palabra es, llamando las cosas por su nombre, casualidad. Se prefiere usar la palabra sincronicidad para encubrir y que no quede tan expuesto que lo que se está estudiando es qué produce a las casualidades. Ya sé, ahí se nos arma el problema con la ciencia. Y acá estamos en el primer paradigma. Porque como la ciencia nos produce una dialéctica que nos divide la mente, y esa ciencia que nos divide la mente precisamente entre lo particular y lo general, entre el sujeto y el otro, la comunidad, lo externo, empezamos a pensar con la mente dividida cuando tratamos de empezar a ubicar casualidad o causalidad. Bueno, ya ahí estamos perdidos. Cuando entramos en eso, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque así es como precisamente estamos decidiendo, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. ¿Con qué pensamos? La casualidad sería un fenómeno que no se puede entender, hemisferio derecho. Y la causalidad es lo que entendemos como causa y efecto continuo, hemisferio izquierdo. Bueno, el paradigma de la iniciación, que es magia iniciática, lo voy a decir con todas las letras, o sea, la magia, pero con un camino interior que te exige efectivamente que no lo confundas con New Age, el paradigma de la nueva era, magia iniciática es lo que entiendo que es la mejor manera de nombrarlo, ubica claramente que hay que aprender a causar las casualidades. Ahí yo concentré mi estudio como puerta de entrada. En los 11 pasos con los que alguien aprende a generar realidad propia, que es lo que pude metodizar en todas las culturas por igual, encuentras 11 pasos que en algunas son 7, no quiero complicarlo. ¿Pero por qué? Porque hay culturas que tienen una iniciación que se les enseña desde muy chiquititos y no necesitan más de 7 pasos. Tú y yo, nosotros, y todo el que tengamos el honor de que participe de esta nota, de este desarrollo, generaremos casualidades que serán uno de los pasos, no el paso final. El paso séptimo, como la generación de la casualidad, hay culturas que los tienen como el máximo. El Kybalión, por ejemplo, como representante de un momento de una cultura, o los Hopi, tienen 7 pasos. Pero hay 4 pasos más para una vez que generas la casualidad. Pero por eso yo hablo de 11 pasos. Porque si una vez que generas el fenómeno de magia, después no lo puedes defender en la vida cotidiana, se diluye, se va. Y te quedas con una frustración peor que la anterior. Pero entendamos. ¿De qué se trata? Se trata de aprender a causar casualidades. No son dialécticas, no se pelean entre sí. Esto se aprende a causar en 7 pasos, del paso 1 al 7, y del 7 al 11 aprendes a bajar a tierra esa casualidad, mantenerla, hacerla crecer, y que el yo, el ego, no te la vuelva a generar con la realidad anterior. Lo cual sería el sinónimo de cuando alguien tiene su golpe de fortuna y después de eso tiene una gran catástrofe, cosa tan normal, tan común. Freud lo llamaba los que fracasan al triunfar, y esto es una casuística muy, muy estadísticamente elevada. Eso es lo que se aprende desde el paso 7 al 11 a controlar. Bueno, aprender a causar la casualidad, aprender a causar la sincronicidad, de entrada es la gran propuesta de la magia. ¿Por qué? Porque no me permite caer en mente dividida. Causalidad o casualidad. Yo tengo que aprender a causar la casualidad. Ya sé, obvio, son muchos años en el tema. La pregunta lógica que inmediatamente nos surge es, pero entonces ¿por qué la llamamos casualidad si la estoy causando? Ahí necesito profundos coordenadas metódicas que no me permitan confundirme. La casualidad es cómo va a producirse. Yo no puedo decidir cómo se va a producir. La causalidad es lo que se va a producir. Esto está metodizado. ¿Qué se va a producir? Se llama el paso 2 en el método de la magia.
¿Cómo va a producirse? Yo me desentiendo del tema, no me hace falta. Ese es el paso 3. El qué, el paso 2. El cómo, el paso 3. Y el paso 1, que es la clave de todo, con lo que lo voy a lograr o no. ¿Desde dónde lo quiero producir?